Ya. Chicas, chicos, buenos días. Buenas tardes, de hecho. Soy Romina Bastidas, estudiante del quinto año de Medicina Humana. En esta oportunidad estamos aquí para hablar sobre dengue y fiebre amarilla en nuestro espacio médico, a cargo del doctor académico y director David Espinosa Colonia. Entonces vamos a comenzar, sin olvidar que vamos a mencionar temas como, por ejemplo, el concepto, epidemiología, ¿no? Los subtemas que vemos en pantalla sobre el dengue y la fiebre amarilla. Y antes de comenzar todo ello, hecho aquí, les he traído un cuadrito comparativo. ¿Por qué? Porque es bastante importante estudiar ambas patologías juntas, ¿sí? Entonces, vamos a comparar para que se nos quede mucho más el tema, para que podamos aclarar también ciertas dudas acerca de estos dos temas que en realidad se complementan bastante, tienen varios puntos iguales, sin embargo también tienen diferencias que hay que recalcarlas, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces con fiebre amarilla, tanto como el dengue. Vamos a ver acá, vemos virus. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a escribir y completar este cuadrito. ¿Listo? Tanto fiebre amarilla como el dengue, lo que va a pasar aquí es que se va a tratar acerca de un virus ARN, como lo vemos en pantalla. Ay, me parece que se movió. Ya, es un virus ARN. Esto significa que de hecho es un virus ARN de una sola hebra. Es un ARN monocatenario. Es decir, si nos preguntan en algún examen, etcétera, ambos son de ARN monocatenario. Ahora, serotipos. La fiebre amarilla solo va a tener un serotipo, a diferencia del dengue, que este va a tratarse de 4 serotipos diferentes. ¿Y cómo se ha diferenciado estos serotipos? Esto se va a diferenciar gracias a la proteína de envoltura E4. ¿Ya? Gracias a la proteína E4 es que nosotros vamos a conocer estas diferentes variantes, ¿no? Serotipos, que de hecho se está estudiando que hay un quinto serotipo. Sin embargo, los estudiados hasta el momento a más profundidad van a ser los 4 que he mencionado, que es el virus del dengue 1, el 2, el 3 y el 4. Se escribe de esa manera, DEM 1, 2, 3, ¿no? Bien, el vector, ¿cómo se va a transmitir esta enfermedad? A través del mosquito Aedes aegypti. Ambos, ¿sí? Sin embargo, no va a ser el único en caso de la fiebre amarilla. De la fiebre amarilla no va a ser el único vector. Sin embargo, para la transmisión hacia las personas, humanos, ¿sí? Sí va a ser ambos el Aedes aegypti, ¿ya? Y lo que lo va a diferenciar de otros mosquitos, como bien lo sabemos, va a ser las franjas blancas que van a estar presentes en las articulaciones del mosquito, ¿sí? Bien, y luego están los ciclos, lo que vemos aquí, los ciclos. ¿A qué se refiere con ciclos? Ciclos biológicos del vector, ¿sí? ¿Cuántos ciclos biológicos tiene en la fiebre amarilla? Aquí hay 3 ciclos biológicos. ¿Y por qué hay 3? Porque también hay un reservorio animal. Esto quiere decir que no solamente la fiebre amarilla va a estar presente en los humanos, sino es que también van a estar presentes en animales, ¿sí? Vamos a tener el ciclo selvático, el rural y el urbano, que igual lo vamos a mencionar un poco más a detalle cuando hablemos de cada uno, ¿no? Pero ahorita estamos diferenciando, haciendo un cuadro comparativo entre las dos para ver las diferencias justamente, porque en el dengue no van a haber 3 ciclos, sino solamente uno. Acá solamente va a estar presente en el humano, ¿sí? Luego están las fases clínicas. Miren, lo interesante es que ambos tienen 3 fases clínicas ya dadas, ¿no? Sin embargo, no van a ser las mismas. En el dengue va a existir la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. ¿Ya? Previamente lo mencionamos, vamos a detallarlo más adelante, sin embargo, ahorita vamos a mencionar lo clave. Y en la fiebre amarilla también van a haber 3 fases, solamente que van a ser diferentes, ¿ya? Son la fase de infección, la fase de remisión y la fase de intoxicación. Son 3, pero son diferentes, ¿sí? Recordemos. Inclusive en cada fase van a haber diferentes sintomatologías, ¿no?
y puntos claves, entonces no hay que olvidarnos que son totalmente diferentes, a pesar de que ambas son 3 fases. Y luego está el tratamiento. A ver, ambos son, son enfermedades víricas, ¿no? Entonces el tratamiento es netamente de soporte. Y las vacunas, acerca de las vacunas, como vemos aquí en la izquierda, a ver, la fiebre amarilla, ¿tiene vacuna en la norma técnica? Sí tienen vacuna en la norma técnica. Sí tiene vacuna prescrita en la norma técnica que se dan a los pequeños del hogar a los 15 meses, está en la norma técnica a los 15 meses. Sin embargo, el dengue, a pesar de que sí tenga su vacuna, no va a estar prescrita en la norma técnica, ¿ok? Sin embargo, sí va a haber, solamente que en la norma técnica del Perú no va a estar. Esa es la única diferencia. Igual vamos a mencionar más a detalle en la explicación de cada uno de las enfermedades. Igual ya mencioné esto, entonces se va a hacer más claro cuando haga la explicación de cada tema en específico, ¿no? Entonces, conociendo esas diferencias, vamos a empezar por fiebre amarilla, ¿sí? Empezamos acá de esta gran diapositiva, que vamos a verla por partes para no confundirnos, no perdernos. Está la etiología en fiebre amarilla. Bien, aquí vamos a ver que, como había dicho, el cuadrito resumen anterior, entonces vamos acá a mencionarlo rápidamente. Miren, virus de fiebre amarilla, esa es la especie. ¿De qué familia? Togaviridae. Y del género, Flavivirus. Y este virus, ¿qué es? Es un virus de ARN monocatenario. ¿Cuántos serotipos tiene? 1. Perfecto, eso ya quedó claro, ya lo sabemos. El vector, igualmente, Aedes aegypti. Sin embargo, como había mencionado, no era el único. También está el Haemococcus, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más aquí en su ciclo de vida. Sin embargo, no hay que olvidar que hasta la actualidad se sigue haciendo mención que el nicho en Perú es Rupa Rupa. Exactamente aquí, aquí. Y ahí es donde hay bastante concentración de calor, ¿no? Entonces es por eso es que el mosquito prefiere esas zonas. Y de hecho, miren esta imagen en donde está toda Latinoamérica y vemos que en Perú hay buena porción de casos de fiebre amarilla. Claro, en los diferentes años, pero igual son varios casos a diferencia de otros países de Latinoamérica, ¿no? Viendo así, de hecho, este es un cuadro actualizado del 2024, en donde vemos que de todas formas esta enfermedad es una enfermedad metaxénica importante que debemos de siempre tomar en cuenta, ¿no? Entonces, seguimos aquí con la epidemiología. Es endémica y tiene, como ya he mencionado, 3 ciclos biológicos. ¿Recuerdan cuáles había dicho? La selvática, justamente esta de aquí, miren acá. La selvática, el ciclo biológico selvático, el ciclo rural y el ciclo, disculpe, urbano. ¿Cuál es la diferencia? En el selvático va a estar presente, ¿qué mosquito? El Haemococcus. Es justamente este, miren. ¿Es diferente o no que el Aedes aegypti? Es diferente. Y este va a ser de mono a mosquito, mono, ¿no? Este es el ciclo selvático. Y luego está el ciclo urbano, que aquí sí interfiere la Aedes aegypti, ¿bien? Y este es de humanos, mosquito, humano. Ahora, está este ciclo intermedio que en realidad quizás no se conoce a profundidad, eso sí, sin embargo, se cree que es directamente del Haemococcus hacia un primate, hacia el humano, ¿no? Entonces, en ese intersección es cuando pasa hacia el mosquito de Aedes aegypti y contagia al humano en el ciclo urbano. Entonces, ahí vemos que hay 3 ciclos, por eso mencionaba los 3 ciclos, bien, y que uno de ellos va a ser el humano. Sí, mencionando que tanto la fiebre amarilla como el dengue van a tener como factor de riesgo venir o haber estado en una zona endémica anteriormente, ¿no? Aproximadamente, vamos a ponerle un mes atrás o 15 días atrás de viaje, ¿no? En la selva o en zonas endémicas de estas 2 enfermedades, pues va a ser sí o sí un factor de riesgo, ¿no? Viajes recientes. Bien, entonces sigamos con la clínica. Bien, aquí es interesante. Bueno, ya conocemos que la transmisión es acerca y gracias a la picadura del mosquito Aedes aegypti.
mencionar y recordar que este periodo de incubación, ¿ya? O sea, el mosquito te pica y si el mosquito está infectado, ¿cuánto tiempo para que el virus incube en nuestro cuerpo? Tiene que pasar de 3 a 6 días, ¿sí? Entonces, este es el periodo de incubación. Y entonces aquí inicia las fases clínicas. Se inicia con la fase de infección. Recordemos que en la fiebre amarilla son diferentes que el dengue, ¿no? Entonces aquí está justo las tres que estaba mencionando. La fase de infección, la de remisión, que es la fase engañosa. Mira, acuérdate, remisión engañosa, no sé cómo tu ex te engaña. ¿Por qué? Porque aquí vas a pensar que estás mejorando, sin embargo, va a ser lo peor. En realidad no es que estás mejorando, sino es que vas a entrar a la fase de intoxicación. Bien, entonces están estas tres fases. Vamos a comenzar. La primera fase se va a caracterizar por una alta viremia. A ver, vamos a ver si podemos escribir aquí. Un poquito grueso sale el plumón, pero... Viremia. Sabemos que viremia. Viremia es el virus, la cantidad de, ¿no? de la infección del virus en sangre. Entonces, al inicio, claramente va a haber esta tremenda viremia, ¿no? En los primeros días. Vemos aquí los primeros 3 días. Los primeros 3 días de la etapa de infección, caracterizada por quién? Por la alta viremia. Van a haber otros síntomas también acompañados, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, mialgias. De hecho, vamos a verlo un poco más adelante, ¿sí? Pero igual lo menciono ahorita porque es leve, rápido, ¿no? Entonces, mialgias, fatiga, cansancio, ¿sí? ¿Qué más va a haber? En esta fase de infección van a estar los 3 primeros días de fiebre y el signo de Faguet. Ya, el signo de Faguet es un signo, a ver, no sé si aquí está. Sí, aquí está. Síntomas de la etapa de fiebre amarilla. Listo. A ver, el signo de Faguet, a ver, qué bonito suena todo lo que acabamos de mencionar, pero, a ver, este signo en realidad lo que significa es una bradicardia relativa. El signo de Faguet es una bradicardia relativa. O sea, que hay una bradicardia en contexto de una fiebre. Y eso es relativo, no es anecdótico, porque normalmente cuando un paciente o cuando alguien tiene fiebre, lo normal es que haya la presencia de taquicardia. Sin embargo, aquí no va a pasar eso, va a haber más bien una bradicardia, ¿sí? Entonces, aquí va a estar presente fiebre e inclusive el signo de Faguet, ¿ok? No solamente eso, como vemos en el cuadrito, van a haber también lo que vendría siendo náuseas, vómitos, dolor dorsolumbar, dolor abdominal, ¿ya? Letargo, etc. O sea, si te das cuenta, es un conjunto de signos y síntomas inespecíficos. Realmente son inespecíficos. Pero después de esto, donde no sabes qué podrías tener, ¿no? Por los síntomas inespecíficos, viene la segunda fase. Ya lo que había mencionado, la fase de tu ex, totalmente engañosa, porque la viremia cae, la fiebre cesa, entonces estás básicamente mostrando una mejoría clínica, clínicamente estás mejorando. Sin embargo, va a venir lo peor, pues, ¿no? Porque eso ocurre entre el tercer y el cuarto día, y esta fase dura aproximadamente entre 2 a 48 horas, ¿ya? Entonces, aquí cesan los síntomas clínicos y empiezan, como vemos acá, toda la subida de los signos, ¿sí? Y síntomas en la fase de intoxicación, en la tercera fase. Entonces, aparece aquí nuevamente la fiebre. Nuevamente aparece toda la clínica y comienza a haber daño orgánico. Ya. Miren aquí, albuminuria, oliguria, ictericia, hemorragia. ¿Qué es esto? Daño orgánico. Entonces, en esta tercera fase, que es, por así decirlo, la peor, miren, aquí vamos a poner así, una carita con sus ojos así, porque esta es la fase en donde la mayor proporción de las personas pacientes con esta enfermedad metaxénica fallecen. ¿Por qué? Porque es la fase más grave, ¿no? Más intensa. Entonces, aquí, en realidad, comienza a haber daño orgánico, ¿no? Le gusta al virus llegar a estos órganos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Tropismo, ¿ya? Entonces, apunta, el virus de la fiebre amarilla tiene tropismo. ¿Por qué órganos? Le encanta el riñón, le encanta el hígado, ¿ya? Entonces, ahí vemos, ¿no? Albuminuria, oliguria, falla hepática, ictericia.
Entonces viene el paciente también con sangrados, y ese sangrado es sangrado del tubo digestivo, ¿ya? Y aquí viene un síntoma muy conocido, que de hecho, así como en dengue, yo te puedo, mira, más adelante te voy a dar un síntoma específico de dengue, y ahorita te voy a decir un síntoma específico de fiebre amarilla. Vómitos, mira, vómitos. No solamente vómitos, lo que conocemos como, mira, lo voy a escribir. Vómito negro. Vómito negro. Tú lo lees y marcas fiebre amarilla. Bueno, también el contexto, ¿no? De lo que se trae. De algún viaje reciente, etcétera, fiebre. Entonces, vómito negro, ¿ya? Y eso es la evidencia de la hemorragia digestiva. Entonces, esto es la fase de intoxicación del cuarto al 10º día aproximadamente. Y aquí no solamente hay este daño orgánico, ya que ya está siendo grave, sino también la presión arterial va a disminuir, hay hipotensión total, eh, el paciente puede llegar a hacer shock, ¿ya? Y puede llegar a ser estuporoso, el paciente puede estar en coma. Y aquí, de hecho, en esta fase también se van formando las inmunoglobulinas. Aquí, por ejemplo, vemos los anticuerpos neutralizantes también se van formando, ¿ya? Bien, eso es con respecto a la clínica y la fase y la evolución, ¿no? De la enfermedad. Entonces, ¿qué seguimos? Con diagnóstico. Bien, vamos, para tú diagnosticar fiebre amarilla, primero sí o sí tiene que haber una clínica sugestiva. Lo predominante en estas dos enfermedades, fiebre amarilla y dengue, la clínica. Tiene que tener clínica. Y ese contexto epidemiológico, ¿no? El dato epidemiológico, lo que vemos acá, miren. La clínica sugestiva, lo principal, que ya te había mencionado, vómito negro. Mira, anótalo. Y signo Faguet, ¿ya? Porque la fiebre, ya, la fiebre. Con bradicardia, como había mencionado, ¿no? Bien, entonces está la clínica sugestiva y el nexo epidemiológico del caso que te venga. Y también van a hacer las pruebas de laboratorio. Aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a tener pruebas, ¿bien? Está, por ejemplo, las pruebas serológicas, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, la inmunoglobulina M, ¿ya? Que tiene que estar aumentada unas 4 veces o incluso más, ¿ya? Entonces, vamos a pedir, si estamos en los primeros 6 días, no. En los, a ver, estamos en tiempo de enfermedad. A ver, aquí. A ver. Uy. Ya, miren. Vean aquí, en este punto azul que estoy haciendo. Bien. De esto para adelante, las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque aquí justamente se van a ir creando y formando, ¿no? Las inmunoglobulinas. La respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces, para del día 6 en adelante, tú vas a poder pedir las inmunoglobulinas IgM, IgG para fiebre amarilla. Así lo pides. IgM, IgG para fiebre amarilla. Del día 6 adelante. Sin embargo, ¿qué pasa si yo estoy antes? O sea, ¿qué pasa si yo estoy en los 5 primeros días de la enfermedad? ¿Qué hago? Pido el ARN viral porque esto quiere decir el PCR o aislamiento viral, ¿ya? Para el virus de fiebre amarilla, porque esos son los primeros 5 días. Aquí todavía no se forman las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, esas dos son las necesarias para el diagnóstico confirmatorio, porque recuerda que lo primero es la clínica, ¿ya? Genial. Ahora, algo que había mencionado también, la histopatología, biopsia de tejido. Sin embargo, a ver, eh, puedes biopsiar y esto te puede confirmar de todo, sí, pero no vas a mandar biopsia en contexto de una infección aguda, no puedes, porque se van a dañar mucho más los órganos. O sea, ya estamos viendo que en la fase de intoxicación va a haber un daño masivo de órganos. No vas a estar haciendo tu punción para sacar biopsia porque vas a dañarlos más. Entonces, esto usualmente se hace post-mortem, porque en caso de que el paciente fallezca, claramente, ¿no? Entonces, ¿y qué es evidencia? Ya vamos a hablar sobre evidencias. Si te preguntan, miren, cuerpos de Kunzelman, cuerpos de Torres, ¿ya? Y la tumefacción de hepatocitos con necrosis lobular, ¿ya? Esto vamos a encontrarlo en las biopsias del hígado, de tejido del hígado, en un paciente con fiebre amarilla.
lo que vemos aquí, justamente esta laminita de acá, ¿ya? Y mira, te voy a mencionar, ¿qué son los cuerpos de Kunckelmann? Los cuerpos de Kunckelmann, ya, van a ser básicamente los hepatocitos, aquí lo estoy escribiendo el hepatocito, solamente que está degenerado, ¿no? Está totalmente malito el hepatocito, y va a estar visto, lo vas a ver tú, en la lámina eosinofílica, ¿ya? Así, mira. Y luego están los cuerpos de Torres, estos de acá, los cuales van a ser inclusiones nucleares, que también van a ser eosinofílicas, ¿ya? Pero son inclusiones nucleares, ¿ya? Y esto va a ser característico de encontrar en una biopsia de hígado en un paciente con fiebre amarilla, ¿ya? Ahora vamos a pasar al tratamiento rápidamente. Vamos a ver que totalmente va a ser un tratamiento de soporte. No hay manejo en específico, y de acuerdo a lo que el paciente necesite, tú le vas administrando, obviamente en contexto de que un paciente esté en hospitalización, ¿no? Y también recordar que va a ser reposo absoluto, no puedes darle intramuscular, nada intramuscular, y obviamente que el paciente tenga su mosquitero, ¿ya? Dieta normal, pero abundante líquidos, bueno, no abundante, pero que tenga una dieta con líquidos, que tome agua. Bien, y con respecto para la fiebre, puede usar paracetamol o metamizol, no hay problema, ambos pueden bajar la fiebre, ¿ya? Aquí puedes usar metamizol. En dengue, ahorita te voy a mencionar más adelante que no puedes utilizar metamizol, sin embargo, más adelante te detallo por qué, ¿no? En caso de náuseas, ¿qué pasa con las náuseas? Mira, se recomienda metoclopramida, lo que estoy diciendo ahorita mismo, y evitar el dimenhidrato para las náuseas, porque por el riesgo, más que todo, de efecto central, ya. Evitamos ello. Y miren, vacunas, tratamiento de prevención. Vacunas. ¿Hay vacunas? Sí, sí hay. La norma técnica está a los 15 meses de edad. Se administra la tiamarílica a los pequeñines, ¿no? Lo que ya había dicho en el cuadro comparativo del inicio, ¿ya? ¿Y esto qué es? Mira, si te preguntan en algún examen, ¿qué es? Es un virus atenuado, se administra a través de vía subcutánea. Y si alguien externo va a visitar, no sé, selva o alguna zona endémica, ¿qué haces? Lo recomiendas. ¿Y cuánto tiempo antes tengo que ponerme la vacuna para que me haga efecto desde el primer día que estoy allá de viaje? 10 días antes. ¿Ya? Importante. Ya. Y bueno, claramente está contraindicado en personas que sean alérgicas, ¿ya? Alérgicas a la proteína del huevo, si no me equivoco, es la albúmina, ¿ya? También contraindicado a pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque es una vacuna atenuada, no es que está el virus inactivado, sino que está atenuado nada más. Entonces, inmunosuprimidos les puede hacer daño claramente. Pacientes gestantes y pacientes lactantes menor de un año, no para nada lo que es la vacuna, ¿no? Sin embargo, a los 15 meses, adelante, sí pueden tener la vacuna, ¿no? Contra la fiebre amarilla. Bien, entonces seguimos, terminamos, perfecto, muy bonito y todo de fiebre amarilla. Seguimos con dengue, ¿ok? Vamos a ver que hay varias cosas similares, ¿ok? Adelante, ya. Vamos a ver esta diapa entonces, hacerle su zoom correspondiente y todo. Ya. Dengue, etiología y vector. Bien, ya conocemos el virus. La especie es el virus del dengue. Familia Togaviridae, género Flavivirus, igual que la fiebre amarilla, ¿no? Igual que la fiebre amarilla, virus de ARN monocatenario, ¿ya? Y esta presenta 3 proteínas estructurales y 4 serotipos diferentes, como ya mencionado justamente en el cuadro del inicio, ¿no? Pero diferenciados también por la proteína E4, la proteína de envoltura, ¿ya? Podría mencionar algunos datos, miren, acerca de la estructura del virus del dengue, miren, rápidamente, ¿no? Porque mm, para pasar a lo más interesante que vendría siendo la clínica y el tratamiento y tal, y las preguntas del final, ¿bien? Entonces, recordemos que los virus ya pueden tener nucleocápside icosaédrica, helicoidal o incluso algo más complejo. Sin embargo, eh, este virus va a tener una nucleocápside icosaédrica, ¿sí? Y miren, como vemos acá, va a tener proteína de envoltura, la proteína E, la proteína de membrana y la proteína de cápside. Proteína M, proteína C, ¿ya?
Entonces vemos que esas son las proteínas y justamente las diferencias entre los 4 virus del dengue se da por esta proteína de envoltura, ¿ya? La I4. Esta es la que justo estaba mencionando al inicio. Y a diferencia del virus de fiebre amarilla, como había mencionado, este no tiene reservorio animal. Miren acá arriba, no tiene reservorio animal, entonces solo tiene un ciclo biológico netamente del humano. Entonces es humano, mosquito infectado, infecta humano, humano es portador del virus, un mosquito sano lo pica y tiene la sangre infectada, ¿no? Se reproduce en su interior y infecta así a otros humanos. Bien, vamos a hacer un poquito de suma ahora la parte de epidemia. Ya quiero que vean acá un poco, ¿sí? Miren, acá vemos que en el 2024 ya todas estas imágenes van a ser del MINSA, justo del 2024. Aquí vemos que la parte rojita, miren, es lo que más, es donde está este Aedes aegypti, ¿ya? Y vamos a ver que está justamente en la costa, ¿no? En la costa y Tumbes, Piura, y esta zona de la Sierra Selva. No solamente eso, sino que vamos a ver que, miren, los serotipos 1, 2, 3 y 4 a través del Perú. Y miren, justamente en el norte de la costa del Perú están los 4 serotipos, ¿ya? Algo que también me gustaría comentar aquí es del serotipo 3 y el serotipo 2. Estos dos serotipos son los más agresivos, los que suelen ser de clínica más agresiva, ¿no? Ya, eso sí mencionarlo. Eh, Listo. Y también este cuadro de acá, en donde vamos a ver eh, el dengue según departamentos del año pasado, de hace un mes, de hecho, de hace un mes, en donde vamos a ver que entre La Libertad y Piura tienen más de 10.000 casos. O sea, vean cuánto, de todas formas, está persistente esta enfermedad, ¿no? En el Perú. Y casos de dengue según formas clínicas e incidencia. Y mencionar que el dengue grave, miren, es el moradito. ¿Ven esa línea de ahí? Ese es el dengue grave. Que a comparación del dengue sin signos de alarma, que ahorita lo voy a mencionar, miren, este azul es el sin signos de alarma. Es bastante, por así decirlo, poco la proporción de personas que tengan dengue grave con las personas que tienen dengue sin signos. Sin embargo, eso no significa que sean pocas personas. O sea, miren, igual hay 1.000 personas con dengue grave, ¿no? Pero a comparación de los que tengan dengue sin signos, pues es menor la proporción. Ya. Uy. Bien, entonces vamos a la clínica del dengue, ¿ya? Interesante porque también hay 3 fases clínicas. Esto no lo puedo... Uy, se salió. A ver, vamos a ver, entrar otra vez. Listo. Vamos a ver, la transmisión se va a dar por la picadura de la Aedes aegypti y el periodo de incubación, en este caso, van a ser de 4 a 7 días. ¿Recuerdan cuánto era de la fiebre amarilla? Era de 3 a 6 días. Este es un poquito más. Y en algunas literaturas, bueno, en el UpToDate dice, ¿no? De 4 a 7 días. Sin embargo, en unas literaturas dice un poquito más. Pero aproximadamente está rondando la semana, ¿no? Ya. Y tiene 3 fases clínicas. Miren, aquí va bien bonito, vamos a ahondar en esa parte. Listo, un zoom a esta imagen en donde nos resumen varios puntos claves, ¿ya? Si vamos a ver, miren, los días, ni 10 días, no llegan ni a 10 días. O sea, es rápido. Las 3 fases clínicas van a ser rápidas, ¿ya? Digo, las 3 fases eh, aproximadamente de 2, 3, 4 días, ¿ya? Iniciamos con la fase febril, que es la primera fase, esta de acá. La segunda fase crítica y la fase de recuperación. Fase febril, ¿ya? Aquí va a tener tremenda viremia. Igualito, miren aquí, viremia. Serología, viremia. El virus en sangre va a ser totalmente elevado, ¿no? Va a haber bastante virus en el torrente sanguíneo. Bien, entonces va a generar fiebre, ¿ya? Porque el virus en la sangre va a generar fiebre, es un virógeno. Entonces la temperatura aquí va a ser elevada, totalmente elevada. Miren, justo está aquí también evidenciado temperatura.
mayor de 40 incluso. ¿Bien? Entonces, fiebre mayor a 40 asociada a la viremia, ¿ya? No solamente es temperatura, es decir, no solamente tiene fiebre, sino que también tienes otros síntomas que, bueno, luego voy a mencionar un poco más para remarcar que algo interesante e importante también de recalcar es el dolor y el malestar general, ¿ya? Es bastante. Entonces, un datito para que aumente tu nivel. El dengue también se le conoce como fiebre quebrantahuesos, ¿no? Porque justamente es una fiebre alta, mayor de 40, asociada a esas mialgias, artralgias, ¿ya? Dolor de articulación, dolor muscular, cansancio, ¿no? Malestar general, ¿no? Entonces, otro signo característico del dengue es el dolor retroocular. También apúntalo, así como en fiebre amarilla está el vómito negro, en dengue es el dolor retroocular, ¿sí? Entonces, eso también asociado a algún exantema, rash en la piel, ¿sí? Pero a continuación voy a dar un poco más detalle porque no solamente son esos síntomas. Ya, genial. Entonces, miren, aquí, ¿qué más hay? Como eventos clínicos potenciales, o sea, importantes, la deshidratación. Ya, en este punto, el paciente está deshidratado. ¿Por qué? Porque vomita, puede hacer también diarreas, entonces el paciente puede tener riesgo de deshidratación, ¿ya? En esta primera fase, en la fase febril. Las plaquetas también, acá vemos que están bien, ¿ya? Este azulito que vemos acá, esta línea, son las plaquetas. En el laboratorio vemos que las plaquetas están bien, el hematocrito también está bien, está normal, ya, está correcto. Miren, aquí tengo una imagencita, aquí más arriba, fase, en donde vemos la fase crítica, ¿no? Sin embargo, este es el epitelio el endotelial del el vaso sanguíneo. La fisiopatología del dengue va a tratar en que este vaso sanguíneo, ¿ya? Tiene diferentes permeabilidades, ¿no es cierto? Ya, en el dengue lo que va a pasar es que va a ser más permeable, entonces va a dejar que el plasma, que el líquido, salga hacia el espacio extravascular. De esta manera, el plasma va a escaparse, es decir, va a haber menos volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, va a haber una extravasación de líquidos. ¿Ya? Y esto no es que, bueno, solo se sale el líquido, ya, no, sino es que aquí por eso es que vamos a ver evidenciado en el laboratorio que el hematocrito sube. No es que aumente el hematocrito, sino es que por hemoconcentración el valor del hematocrito está aumentado. Es decir, va a haber menos plasma y entonces el número de eritrocitos en sangre va a ser mayor. Entonces, por hemoconcentración, un cambio de laboratorio es que el hematocrito está aumentado. Y asociado a esto también está la caída de las plaquetas, aquí en la fase crítica, ya estamos en la segunda fase, ¿sí? Entonces, no solamente está esa subida del hematocrito y la bajada de las plaquetas, sino mencionar que aquí también baja la temperatura, ¿ya? Bueno, mencionar también que, a ver, aquí es donde va a haber el mayor daño orgánico. ¿Se acuerdan que fiebre amarilla, la última fase, la fase de intoxicación, era la más grave? Ya, aquí no. Aquí la fase más grave es la fase crítica, por su nombre, ¿no? Entonces, te puedes ayudar por su nombre, la peor fase aquí es la fase crítica, la segunda fase donde hay daño orgánico, donde hay shock, donde hay más esa pérdida, ¿no? de líquidos, hemorragias, ¿ya? La peor fase es esta y aquí es donde hay una mayor tasa de mortalidad, ¿no? Ya, acá, como había mencionado, la temperatura disminuye y a partir de estos días, las inmunoglobulinas se van creando, se van formando, disculpe. Entonces, por eso vemos que las inmunoglobulinas esta linecita va creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ya del quinto día, miren, quinto día, ya puede haber en el organismo la IgM, IgG para dengue. Entonces, ya. Ya, y mencionar, ¿no? Que el evento principal en la fisiopatología del dengue no es la hemorragia en sí, sino es el incremento de la permeabilidad vascular, justo lo que había mencionado. Entonces, de esta manera hay una extravasación. Y si hay una extravasación constante, miren, aquí, hay shock. ¿Por qué? Por la constante extravasación. Entonces, hay una disminución de la volemia intravascular. Hay hipovolemia. ¿Y esto qué te puede llevar a un shock?
y el shock es el que te lleva a la muerte, ¿no? Y ahí es donde el paciente está crónico. Bueno, está en mal estado, ¿no? Totalmente. Mencionar también, miren, este gráfico está súper bonito, infección primaria, lo que ya hemos visto, eso. Primero virus, ¿no? En sangre, la viremia alta, y aquí es la NS1. Ahorita vamos a ver qué es ese NS1, es una prueba diagnóstica, que son básicamente los primeros 5 días, ¿ya? Y luego están las inmunoglobulinas, a partir del quinto día, ¿no? Están altas. Y aquí está el riesgo de enfermedad grave, etcétera, tal. Pero, ¿qué pasa en una segunda infección? En una infección secundaria, ya si se dan cuenta, el esquema no es el mismo, sino es que ya hay una inmunoglobulina G presente en tu cuerpo, igual que la hemoglobina M, ¿no? O sea, ya hay memoria en el organismo. Entonces es de frente, ahí es donde inicio de síntomas rápidos y normalmente hay un mayor riesgo de un dengue grave. Entonces, ¿cuál es lo principal para que haya un dengue grave? Una primera infección anterior. ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo con esto. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, miren, aquí vamos a hablar sobre la clasificación del dengue. ¿Por qué? ¿Por qué se clasifica? Porque no puedes tratar, por así decirlo, ¿no? Todos los casos de dengue de la misma forma. Hay algunos que necesitan más prioridad porque están más graves que otros. Entonces, por eso es la clasificación, ¿no? Básicamente por su gravedad, como acá menciona. Entonces está el dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y el dengue grave. Bien, le hacemos un mini zoom. Aquí está, mira. Tú básicamente diagnosticas clínicamente, solo clínicamente por el momento, dengue con esto. Miren, espera, voy a escribir un poquito acá. ¿Qué dice acá? Fiebre. Entonces, paciente que viene de un viaje a zonas con transmisión de dengue, presenta fiebre. ¿Tú cómo sospechas de dengue? Primero por el lugar a donde ha ido, ¿sí? Ese es primero. Y porque ha viajado y ya ha venido a otro lado. Más de 12 días, o sea, periodo de incubación. ¿Recuerdan cuánto era? Aproximadamente una semana. Entonces, si es más de eso, tú ya puedes sospechar de que puede tratarse de un dengue. Claro, estoy hablándote, si es que tienes la clínica, que ahorita te voy a mencionar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? Fiebre y 2 o más signos de lo que te voy a decir ahorita. Náuseas o vómitos, exantema, cefaleado o dolor retroorbitario. El dolor retroorbitario normalmente es bastante asociado a dengue, entonces ya puedes pensar totalmente en dengue, puedes darte esa libertad de pensar en dengue, ¿sí? Entonces, es lo que está diciendo acá, artralgias y mialgias, ¿ya? La fiebre, quebranta huesos, ¿ya? Petequias, o la prueba del torniquete positiva, que es básicamente una compresión, ¿no? Como si te fueras a tomar la presión, solamente que te quedas ahí buen rato, 5 minutos, si no me equivoco, y si se crean, y si hay petequias en tu piel, ¿ya? Estamos hablando de una prueba de torniquete positivo, más de 10 petequias en esa zona, ¿ya? Entonces, y leucopenia. Bueno, eso es con respecto al dengue sin signos de alarma. Y el dengue con signos de alarma, vamos a hablar de que va a ser un dengue un poco más grave. Sin embargo, no es el dengue grave, porque si no necesitaríamos totalmente más, ¿no? Apoyo hospitalario. Miren, y el dengue sin signos de alarma se maneja ambulatoriamente. Uy, a ver, me retrocedí. Ya, el dengue sin signos de alarma se maneja ambulatoriamente, es decir, puedes mandarlo a su casita, ¿ya? Con signos de alarma, lo manejas ¿dónde? En el hospital. Sin embargo, puedes manejarlo en un área común. No necesitas ir a UCI como si lo necesitaría un dengue grave, ¿ok? Entonces, para diferenciar estos signos de alarma con un dengue grave, vamos a ver esto. Todo lo anterior, solamente que todo un poco más grave, ¿sí? Miren, si acá yo tenía náuseas, vómitos, malestares gastrointestinales, yo acá tengo dolor abdominal intenso, sostenido, persistente, dolor a la palpación, vómitos persistentes, o sea, todo un poco más grave, ¿sí? Acá ya hay acumulación de líquidos. ¿Recuerdan por qué era la acumulación de líquidos? Justamente por esa extravasación de líquidos a las zonas extravasculares, ¿no? Por eso es que hay una acumulación de líquidos, pero es que eso ya indica signos de alarmas del dengue, ¿ya? Entonces, sangrado de mucosas. Mira, acá tenía yo petequias, acá yo ya tengo sangrado.
Entonces, es un poquito más grave todos los síntomas y ahí es donde yo ya digo que es un dengue con signos, disculpen, de alarma. Irritabilidad, hipotensión postural o hipotimia, aumento progresivo del hematocrito, ya, eso ya lo explicamos en la fisiopato de arriba, y hepatomegalia, más de 2 centímetros, ya, del reborde costal, ya. Y signos, y para ver clínicamente que estamos hablando de un dengue grave, es todo lo mismo, pero todavía más grave, todavía más grave. Entonces, acá ya vemos el shock. Ya vemos que acá va a haber una dificultad respiratoria, más que todo por la extravasación grave del plasma. No sé, tanta la extravasación de líquidos que incluso dificulta la respiración. No solamente el shock y la extravasación, sino también hemorragias, sangrados significativos, hemorragias graves, ¿ya? Y el compromiso del daño orgánico. Una vez que el compromiso orgánico ya es mayor, es decir, que hay daño hepático, daño cardiovascular, etcétera, daño orgánico en sí, ya estamos viendo un dengue grave, además de las hemorragias significativas y el shock. Ya todo esto es indicativo de un dengue grave, considerablemente grave, que tienen que sí o sí tener intervención médica inmediata. En este caso vamos a mandar la UCI. Miren, y acá, bueno, lo que he explicado es lo primordial, sin embargo, también les traje un cuadrito en donde vamos a ver que no solamente hay grupo B, sino grupo B1 y B2. Es básicamente, se trata ambos como el grupo B, sin embargo, en el grupo B1 estamos acá a las personas de dengue sin signos de alarma, ¿ya? Sin signos de alarma, sin embargo, que por su condición pueden pasar a ser un dengue con signos de alarma. ¿Y qué personas son aquí las personas, bueno, valga la redundancia, que puedan tener signos de alarma? Embarazadas, niños menores de 1 año, mayores de 65 años, obesidad mórbida, HTA, diabetes mellitus, ¿sí? Toda esta lista, que se lo dejo para que puedan leerlo. Asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, ¿sí? Hepatopatía crónica. ¿Por qué? Porque en sí los órganos ya están afectados, entonces puede ser sencillo para el virus que afecte más rápidamente a esos órganos, ¿no? Entonces hay que tratarse como un dengue con signos de alarma. Ya ahorita vamos a ver el tratamiento, ¿sí? Ah, ya. Y también mencionar esto, miren, que sí lo han preguntado en unos exámenes, no recuerdo de qué año, ahí lo vamos a ver en las preguntas al final, del color. Mira, verde, amarillo, rojo. Por eso están pintados de estos colores, verde, amarillo, rojo. Verde, amarillo, rojo. Esto que escenario 2 de bajo riesgo, escenario 2 de mediano riesgo y escenario 3 de 2 de alto riesgo, ¿ya? Por eso son los colores verde, amarillo, rojo. Eso sí te lo puedes aprender a memorizar. Y esto es en base al índice aédico. ¿Qué es el índice aédico? Ah, ya. Esto de aquí. El número de casas positivas para dengue sobre el número de casas totales de una zona, ¿no?, en específico, multiplicado por 100 para sacar esa proporción. Bien, y bueno, acá algunas actividades que, bueno, se han preguntado acerca de en qué escenario estamos, 1, 2 o 3, ¿sí? Pero eso vamos a mencionarlo solo rápidamente, como lo hemos hecho ahora. Y vamos a pasar, para no demorar mucho, porque sí hay varias preguntitas que he encontrado, vamos a pasar a diagnóstico, ¿sí? Ya, miren, lo principal es clínica. Ya les comenté la clínica sugestiva y el nexo epidemiológico que va a evidenciar, ¿no?, justamente ese dato epidemiológico donde tú puedas sospechar de dengue. Y la clínica, ¿no?, dolor articular, la fiebre que levanta huesos, petequias, ¿no? Bien. No solamente eso, sino también los exámenes auxiliares, ¿ya? La detección de antígeno, del antígeno NS1, justamente el que vemos aquí, el NS1, este es del virus mismo, ¿sí? Y esto lo puedes hacer en los 5 primeros días de la enfermedad. Y una vez pasen esos 5 primeros días, es decir, de 6 días a más, ya tú pides la inmunoglobulina M o la IgG para dengue, ¿ya? Porque en ese día ya el cuerpo ya ha producido esos anticuerpos, ¿no? Esas inmunoglobulinas, ¿no? Esa memoria. Bien, eso sería
con respecto al diagnóstico, miren, y acá tengo un flujograma, justamente que también lo menciona el MINSA y tal, en donde vemos que las serológicas, ¿no? El NS1. El antígeno NS1 lo hacemos, si sale negativo, es un dengue sospechoso. Todavía no se dice, no hay nada ya dicho, ¿no? Es un dengue sospechoso porque todavía tiene clínica, todavía tiene la epidemiología, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se toma un suero 5 días después del quinto día de la enfermedad, tratándose de la IgM y la IgG. ¿Y qué pasa si la NC1, ¿no? El antígeno NC1 sale positivo? Es un dengue probable. Igual confirmarlo con el aislamiento viral, ¿no? Lo que había mencionado en las pruebas diagnósticas. Bien, y una vez salga positivo, ya es un dengue confirmado. Ahora, ¿qué pasa si estamos aquí en las IgM, IgG? Ya, si sale positivo a esto, es un dengue probable. Entonces ahí es donde igual confirmas con la IgG, y si ambas obviamente salen positivas, es que es un dengue confirmado, ¿no? Ahora, ¿cómo tratamos esto? Bueno, en la norma, con respecto al MINSA, lo que se nos indica es con respecto a los grupos, ¿no? ¿Recuerdan que era la clasificación por gravedad? Ya justamente se clasifica para poder dar un correcto soporte a los 3 diferentes grupos, ¿no? Vamos a mencionar así rápidamente. Entonces, el grupo A va a ser una atención en casa, ¿sí? Vamos a ver, evaluar si es que tiene comorbilidades, riesgo social, etcétera. Entonces, si se puede tratar en casa, perfecto, ¿no? Porque si es que no se puede, bueno, tendría que verse para que haya un tratamiento hospitalario. Sin embargo, lo que se hace es mandarlo a su casa con el tratamiento ya dado. ¿Por qué? Porque es sí o sí, no es algo de urgencia que requiera del hospital. Entonces puede tratarse fácilmente en el hogar, ¿no? Reposo absoluto en cama, dieta normal, abundantes líquidos orales, sales de rehidratación oral, todo lo que se menciona en este cuadrito. Educar sobre los signos de alarma. Yo le tengo que decir al paciente cuáles son los signos de alarma. Lo que mencionamos anteriormente, ¿recuerdan? Ya, todos esos signos de alarma, el daño orgánico, etcétera, se lo tengo que hacer saber porque si es que él presenta alguno de estos signos, tiene que venir totalmente al hospital rápido, porque puede complicarse, ¿ok? Entonces yo tengo que educar al paciente de esos signos de alarma. Bien, y con respecto a fármacos antipiréticos netamente, paracetamol, y lo que sí se contraindica es la metamizol. ¿Por qué? Porque el metamizol, a la par, es un fármaco hipotensor. Entonces, si yo ya tengo extravasación de líquido y yo ya estoy con un paciente que puede ser hipotenso, ¿no? Por el volumen tan poco de sangre que tiene, pues voy a desestabilizarlo aún más, porque justamente el fármaco que le estoy dando también va a bajarle la presión, entonces yo no puedo darle metamizol, tengo que usar netamente paracetamol, ¿sí? Y ya, entonces, si es que en caso este paciente presenta signos de alarma, ¿qué hacemos? Lo clasificamos y vamos a tratarlos como un grupo B. Bien, ¿cómo se trata el grupo B? Se hospitaliza, sin embargo, no necesita ir a sala de UCI, ¿sí? Acá se hace es agregarle lo que es la solución cristaloides, ¿no? Endovenoso, al 0,9%, 10 mililitros por kilo de peso en 1 hora, y reevaluar si hay mejoría clínica, ¿no? Si se reduce el goteo o dependiendo de lo que requiera el paciente en general, ¿no? Lo que habíamos dicho, el tratamiento es un tratamiento de soporte y reevaluar la mejoría clínica. Ahora, ¿cómo yo sé que el paciente está mejorando? Porque hay una desaparición progresiva de los signos de alarma, es decir, los signos de alarma disminuyen. Entonces ahí yo veo que hay una mejoría, ¿no? La remisión progresiva de los síntomas en general o de los signos vitales que ya están estables. Entonces en este caso yo ya veo que hay una mejoría clínica. También veo si es que está mejor el paciente, si es que la diuresis está normal o ha aumentado a comparación de lo de antes, ¿no? Ya. También la disminución del hematocrito y que el paciente tolere la vía oral. Que el paciente recupere el apetito, ese es
una luz verde, ¿no? Ahí el paciente ha mejorado, está mejorando y está funcionando el tratamiento, ¿no? Sin embargo, ya un paciente que no mejora y que ya aquí se trate del grupo C, que tenga un dengue grave, ¿no? Porque eso era el grupo C, el paciente va directamente a UCI, ¿ya? Y aquí hay solución cristaloide endovenosa, 20 mililitros por kilo de peso, de 15 a 30 minutos. Y bueno, totalmente reevaluar la mejoría. Vamos a hacer tratamiento de soporte totalmente. Y acá vamos a evaluar también, miren, el shock, ¿sí? Evitar que el paciente tenga signos de shock porque puede hacer shock y eso puede llevarlo a la muerte. Y la mejoría clínica en este estadio es que los signos de shock disminuyan o desaparezcan y que los signos vitales estén estables, ¿no? Que la diuresis aumente y que el hematocrito disminuya un poco, ¿no? De a pocos, obviamente. Entonces, todo esto es en la clínica que está justamente mejorando. Bien, entonces vamos a iniciar con las preguntas. Ya, para no alargarnos mucho más sobre el tema, ya. Leemos entonces la primera pregunta. Estamos hablando acerca de la fiebre amarilla. Ustedes marquen lo que crean, leen, lo marcan, pueden pasar el video porque acá somos para practicar y luego conmigo comprueban sus respuestas, ¿no? Tienen tiempo ustedes para leerlo, etcétera. Bien, entonces vamos. Respecto a la fiebre amarilla, marque lo falso. Se llama vómito, también llamada vómito negro y plaga americana. Uy, 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 se movió un ratito. Ya, se movió, se movió. Ya. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver, un momento. Ya, ya está, ya se puede. Listo. Eh, Miren, vómito negro sí tiene, sin embargo, plaga americana causada por un virus de la familia de los Flaviridae. Mira, plaga americana yo lo puedo considerar simplemente porque si es algo muy presente en América, ¿sí? Y vómito negro, claro que sí, es uno de los principales síntomas que yo te había dicho que justamente indica la fiebre amarilla, ¿no? Ahora, causada por un virus de la familia Flaviridae, pues sí, es de esa familia. Se adquiere por la picadura de mosquitos infectados, sí, que pican durante las horas de la noche. Miren, aquí tú tienes que ver específicamente todo lo que te dice porque no es en la hora de la noche, sino es en el día en donde los mosquitos más pican. Así que de por sí esto ya está mal, ¿sí? Igual vamos a ver las siguientes. El virus de la fiebre amarilla infecta a las personas y a los monos. Sí, recuerdan que había 3 ciclos incluso y están presentes los primates, entonces sí, eso es correcto. La vacunación en contra de la fiebre amarilla es obligatoria para los viajeros, de hecho sí es obligatoria, al menos 10 días antes del inicio del viaje. Claro que sí, claro que sí, es lo que había mencionado, ¿no? Y refuerzo a los 10 años. Ya. Entonces, ¿cuál marcamos? La C. La respuesta correcta ahí es la C, ¿sí? Que la picadura de mosquitos infectados es a horas de la noche, porque no es en la noche, normalmente pican en los días, en el día, ¿sí? Ya. Una de las medidas de prevención para la fiebre amarilla en zonas... ¿Cuál es una de las medidas de prevención? Ya, leamos. Monitorear de coberturas de vacunación. Monitorear que hay una cobertura de vacunación, pues sí, es importante, justamente la vacunación, ¿no? Para prevenir. Entonces, a ver qué más. Quimioprofilaxis. No he mencionado nada sobre quimioprofilaxis. Serología, eliminación de reservorios silvestres. Reservorios silvestres. Yo puedo eliminar los reservorios como, no sé, la tina de aquí, la vecina, pero yo no puedo eliminar los reservorios silvestres. Entonces, eso no podría ser una prevención que yo pueda hacer, ¿no? Eliminar los vectores. ¿Cómo puedo eliminar los vectores? Entonces, algo que sí puede ser pregunta de examen, ¿sí? Como parte de salud pública, es justamente esto, mira, prevención. Entonces, yo tengo esa necesidad de monitorear, por ejemplo, en el área de epidemiología, se tiene la necesidad de monitorear la cobertura de vacunación, que haya una correcta cobertura. Y esa sí podría ser una buena medida de prevención para la fiebre amarilla, ¿sí? Entonces, esas serían las dos respuestas en esa pregunta, en esas dos preguntas. Siguiente diapositiva, siguiente pregunta, ¿qué es el dengue?
Ya la mencionamos, ya mencioné que es el dengue. A ver, dice, enfermedades causadas por poxvirus. No lo ha mencionado, esa no es. Es una enfermedad limitada a los países de centro de África. No está limitada justamente a ellos porque nosotros también tenemos dengue y no somos África, ¿no? Entonces esa no es. Uy, está que se mueve otra vez. ¿Qué hago? Ya, listo. Ya. Una enfermedad vírica que puede producir una fiebre hemorrágica. De hecho, sí, es una enfermedad vírica. Y puede producir fiebre que justamente se asocia a hemorragia. ¿Ya? Una zoonosis que afecta al hombre ocasionalmente. No es que ocasionalmente, es que el único ciclo biológico del dengue es en el hombre, ¿no? Entonces, esta no entraría. Enfermedad vírica que ocasiona un eritema que evoluciona a mácula y pápula. Mácula, pápula, yo no he mencionado nada acerca de pápulas, ¿no? Entonces, no podríamos estar hablando fundamentalmente de población infantil. No, esto probablemente sea otra enfermedad porque no estamos hablando de población infantil, sino público en general. Entonces, vemos que simplemente es esta la alternativa C, una fiebre hemorrágica, porque se asocia a hemorragia, ¿no? En casos graves y, de todas formas, las petequias son extravasación de sangre, entonces, igual, estamos hablando de una enfermedad hemorrágica. Entonces, siguiente pregunta. El varón de 45 años, procedente de Madre de Dios. ¿Ya? Mira, aquí yo puedo pensar Madre de Dios, esta es selva. Incluso yo podría pensar, no sé, malaria, pero no puedes tú estar marcando solamente por el lugar, ¿no? También tienes que ver la clínica y ahí es donde tú continúas leyendo el caso. Fiebre continua de 38,5, dolor retrocular. ¿Se acuerdan que dije sobre el dolor retrocular? Que es bien predominante en dengue. Entonces ahí está, sangrado nasal, mire, hemorragia, petequias, dengue, malestar general. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tú marcas confiado, dengue. Ya, siguiente pregunta. Ya, ¿cuál es un signo de alarma del dengue? Miren, y esas son preguntas que han venido y son preguntas que fácilmente puedes responderlas. Entonces, signos de alarma. ¿Qué hemos dicho? Eh, evidencia de signos y síntomas orgánicos. Miren, aquí dolor abdominal intenso o dolor en la palpación. ¿Recuerdas? Este era dengue con signos de alarma. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que el primero incluso es el dolor abdominal intenso y continuo, entonces tú marcas de frente. Trombocitosis, no, más bien hay disminución de las plaquetas. Entonces, náuseas persistentes, miren, vómitos persistentes, pero acá yo estoy hablando de vómitos. Ya, las náuseas, puedes tener náuseas, sin embargo, el signo de alarma en específico es vómitos, ya, es vómito, no solo las náuseas, vómitos, persistente, continuo, ya, poliuria, fiebre, ya. Ya marcamos entonces, vemos que el principal, dolor abdominal intenso o dolor de la palpación, ya. Siguiente pregunta, diagnóstico del dengue hemorrágico. ¿Qué aspecto es más importante? Trombocitopenia, shock hipovolémico, hemoconcentración, shock hemorrágico, antecedente de haber presentado dengue clásico o que un paciente proceda de una zona endémica. ¿Cuál es lo más importante? ¿No recuerdan que justo mencioné y había una imagen súper bonita acerca del dengue grave? Que por cierto ya no se usa hemorrágico, es dengue grave, ¿no? Pero la pregunta de ese año del examen, si no me equivoco, era una pregunta de salud. Entonces, a ver, lo más importante para que un paciente tenga dengue grave es que haya tenido dengue clásico antes. Entonces tú marcas la D. Justamente esa es la respuesta. A tener antecedente de haber presentado un dengue clásico anteriormente. Ya, siguiente pregunta. Y miren, aquí venimos con preguntas del ENAM. Desde el 2013 al 2018, que si no me equivoco, esas son las que más o menos he agarrado. 2020 me parece que también hay algunas. Ya, vamos a resolverlas todas ahorita. Listo. A ver, varón de 35 años que presenta desde 5 días fiebre, cefalea retrocular. Ya sabes. Ahí se mueve la diapositiva. Ya. Entonces, mialgias, exantema, que no involucra las palmas de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Diagnóstico más probable, totalmente dengue, ¿no?
Bien, siguiente pregunta. Este es del ENAM de 2016. Ya, y el 2015. Es decir, esta pregunta ha venido dos veces. Adolescente de 15 años procedente de Iquitos presenta fiebre, cefalea y dolor retroocular. Otra vez te persigue aquí el dolor retroocular. Mialgias, exantemas. ¿Ya? Entonces, dolor retroocular con fiebre quebranta huesos. ¿Qué es? Ya sabes. Dengue. Siguiente pregunta. Ya. Desde 2013. Uy, se mueve la diapositiva. Ya, sigamos entonces. ¿Qué vacuna está contraindicada en un niño alérgico a la ovalbúmina? Esto lo mencionamos, ¿no es cierto? Acá yo no puedo estar vacunando a un paciente alérgico a la proteína del huevo, cuando estamos hablando de la antiamarílica. ¿Y cuál es esa? La vacuna contra la fiebre amarilla. Así que tú marcas nomás. Ya, siguiente pregunta. NAM del 2013, del examen B, paciente que procede de Pulcalpa. Presenta fiebre, ¿ya? Presenta fiebre en menos de 5 días de duración, sin afección de las vías aéreas, tiene cefalea y mialgias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mira, aquí ya te dicen, o sea, en las alternativas ya te están poniendo que por si acaso es dengue, pero tú tienes que saber si es que es probable, confirmado, descartado, ¿no? Recuerdan que justamente habíamos puesto en el flujograma de diagnóstico si es que era probable y confirmado, ya. Este se trata de un dengue probable. ¿Por qué? Porque para comenzar no tenemos las, las pruebas diagnósticas como por ejemplo la NS1, el antígeno NS1 o las inmunoglobulinas, ¿no? No podemos estar de todas formas confirmando cuando no tenemos esas pruebas tampoco. Sin embargo, igual con la cefalea y mialgias podemos sospechar de lo que vendría siendo dengue. Entonces, justamente marcamos esa alternativa de un dengue probable. Ya. Seguimos entonces con las preguntas, leyéndolas. ENAM de 2017. Uy, se salió. Ya. ¿En qué días de evolución natural, de la evolución natural del dengue, se presenta las complicaciones de la enfermedad? ¿Recuerdan la evolución del dengue? Ya. Las complicaciones se refiere a la fase crítica. ¿Por qué la fase crítica? Porque ahí es justamente la fase en donde el paciente está peor, a diferencia de la fiebre amarilla, ¿no? Que donde el paciente está peor es la fase de intoxicación, en la última fase. Pero no, aquí en dengue el paciente está peor en la fase crítica, que justamente son los del día 3 al día 5, y mucho más el cuarto y el quinto. Entonces, justamente viendo eso y recordando las fases, miren, del dengue, tú ya puedes marcar sin un problema. Tu alternativa, que es la D, que es del cuarto al quinto día. Ya. 2017, en ENAM, una localidad se presentó un caso importado de dengue y se determinó un índice aédico de 12. Índice aédico de 12. ¿Ya? Recuerdan que les enseñé igual la fórmula, ¿no? Bueno, esta salió 12, o sea, es bastante alto, muy alto. Dice, se toma una muestra de suero a todos los febriles de 5 manzanas a la redonda, y se busca detectar oportunamente un brote. El tipo de prueba diagnóstica a aplicar es, ya dice, alta especificidad, alto valor predictivo positivo, alta sensibilidad, alto valor predictivo negativo, baja sensibilidad. ¿Yo para qué quiero baja sensibilidad? Al contrario, ¿no? ¿Yo para qué quiero que me dé un valor predictivo positivo o negativo? O sea, en general, yo lo que busco es saber si es que sí tienen dengue para yo clasificar esa zona como endémica. Entonces, ¿qué necesito? Una prueba de alta sensibilidad, ¿ya? Es por eso que en esa pregunta la respuesta es la C, alta sensibilidad. Ya, listo. Siguiente pregunta. ENAM del 2018, mujer de 25 años, procedente de Loreto, presenta de hace 5 días fiebre, cefalea retroocular, mialgias, exantema del tórax. O sea, miren, ya tenemos
todo, ¿no? Cefalea, dolor retrocular, fiebre, 5 días, mialgias y exantema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres que te ponga? Ya, sí o sí tú marcas dengue, ¿sí? Ya. Uy, cómo se mueve la diapositiva, disculpen por eso. Ya, listo. Siguiente pregunta, entonces. En AMDO 2017, el personal de salud en un distrito endémico del dengue, ¿ya? Con la finalidad de prevenir brotes, trabaja cordialmente con el gobierno local en la eliminación segura de inservibles, o sea, desechos, así como el control óptimo de los criaderos del vector. ¿A qué tipo de medida de control corresponden las actividades realizadas? Miren, esto, lo que yo estaba viendo, es una pregunta en realidad de salud pública, porque más que fisiopatología, aquí no me están preguntando clínica ni nada, me están preguntando sobre medidas de control. Entonces, esto es una pregunta de salud pública que igual nos puede venir, ¿ya? Nos puede venir totalmente. Entonces, hay que estar preparados. Aquí, la medida de control es una medida de control ambiental, ¿ya? Es una medida de control ambiental. ¿Por qué? Porque tú estás, eh, justamente acá dice, mira, gobierno local elimina de manera segura los desechos. Entonces, de todas formas, es una medida ambiental. Más que individual, más que comunitaria, ¿no? Es una medida que se hace en el medio ambiente para evitar que haya brotes, mira, para prevenir brotes, ¿ya? Seguridad no tiene nada que ver, focal tampoco. Entonces es totalmente ambiental. Bien, seguimos con el ENAM, una pregunta del ENAM 2012. Eh, bueno, mira, súper fácil, ¿no? Vector del dengue. Entonces ya sabes, ya. No vayas a marcar cualquier otra cosa, es aegypti, facilito. Ya. 2015, en el examen único de residentado médico, justamente acá saqué algunas preguntas que también encontré. 2015 se hizo una pregunta que dice, se realiza una vigilancia comunitaria a 200 viviendas en la localidad de Tacarpo y se encuentra que hay 60 viviendas con criaderos de larvas de Aedes aegypti. Eso significa, ya, dice, esto significa poca probabilidad, bajo riesgo, no riesgo, alto riesgo, mediano riesgo de un brote de dengue. Miren, aquí se usa la fórmula. ¿Sí se dan cuenta? La fórmula, a ver, vamos a ver si puedo escribirlo porque se está moviendo la diapositiva, pero ya, número de casas, ¿recuerdan? Con dengue, sobre el número de casas totales por 100. Ya. Dice que hay 60 viviendas con criaderos, criaderos de Aedes aegypti. Entonces, 60 sobre 200 viviendas, porque ese es el total, miren acá, por 100. Total, mi respuesta es 30. Y 30 es bastante alto. ¿Recuerdan el caso anterior que decía 12? A ver, vamos a ponerlo. ¿Dónde está? Aquí, mira, índice édico de 12. Ya, aquí todavía es más alto, me sale 30. Entonces, ¿qué es? ¿Bajo riesgo? ¿No hay riesgo? ¿Poca probabilidad? No, yo estoy en un alto riesgo. Es por eso que tú marcas la D, alto riesgo de un brote de dengue en esa zona endémica, en esa zona, ¿no? Que obviamente ahora vas a clasificarla como zona endémica de dengue, porque hay un alto riesgo. Y así vas resolviendo las preguntas. 2016, varón de 25 años con fiebre reciente de 5 días de evolución y antecedente epidemiológico de exposición del dengue. Entonces ya, mire, ya te está diciendo, ya tienes un antecedente epidemiológico, eh, ya tiene clínica que te dice fiebre, ¿ya? Tiene artralgias, mialgias, ¿qué es eso? Fiebre que levanta huesos, cefalea y dolor retrocular. O sea, fiebre que levanta huesos con dolor retrocular, ¿qué es? Y encima, mira, erupción cutánea, ¿qué es? Dengue. Ya, o sea, ahí tú ya dices dengue. Y sin embargo, no te pregunta de tu diagnóstico, te pregunta qué tipo de caso en la clasificación del dengue corresponde. Entonces tú para eso,
tú sabes diagnosticar dengue, pero también tienes que acordarte la clasificación, porque no solamente es para las preguntas, sino también para el tratamiento. Entonces, ya. Vamos a ver, dice, probable sin signos de alarma, sospechoso sin signo de alarma, confirmado por laboratorio, descartado grave. Descartado no es, porque tú sabes que la clínica ya la tiene. O sea, sí o sí tiene la clínica, así que descartado no está. Ya. Mira, tampoco es un dengue grave, porque lo más grave, y que probablemente sí o sí te lo digan en el caso, es hemorragia, ¿no? Es shock, acá viene, la paciente viene confusa, ¿no? Entonces, no te dice eso. Si no te lo dices porque no lo tiene, porque es son signos y síntomas importantes. Entonces, si el caso no te lo dices porque simplemente no está en un estado grave. Confirmado por laboratorio, no está porque si no te lo hubieran dado. Sí, sospechoso con signo de alarma y probable sin signo. Mira, la verdad es un caso probable de dengue, así que no puedes estar diciendo sospechoso, pero es probable. Y ya, entonces, ¿con o sin signos de alarma? Vamos a ver. ¿Recuerdan los signos de alarmas? Eran dolor a la presión abdominal, vómitos persistentes, continuos, dolor abdominal persistente. Entonces, esto no lo tiene. No te explica en el caso que tiene. Entonces, ¿qué es? Es un dengue probable sin signos de alarma. Y así vas completando los casos. Miren, se hace facilito. Ya. 2017. El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una población de 1.000 habitantes. En el año 2017 se presentan 800 casos de dengue, los cuales fallecen 80 enfermos. ¿Cuál es la tasa de letalidad? Aquí un poquito de epidemia. Yo te ayudo. Aquí son 10 fallecidos por cada 100 casos de dengue. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad en los datos de epidemia que justamente te había dado el 2017 no hubo mucha alza, ¿sí? de dengue, por 100 casos de dengue. Y son fallecidos. Bueno, en ese examen, en el 2017, es justamente esa la respuesta, 10 fallecidos por cada 100 casos de dengue. 2017 también se hace la pregunta a paciente varón de 45 años que acude al establecimiento de salud por fiebre de 4 días de evolución, cefalea, artralgias, rash y dolor abdominal intenso y continuo. ¿Recuerdan los signos de alarma? ¿Recuerdan lo que les dije? Ya, perfecto. Miren, dolor, ay, se mueve la diapositiva, dolor abdominal intenso y continuo. Explícitamente te está diciendo todo eso. Dolor abdominal intenso y continuo. Eso a mí ya me suena signos de alarma, ¿ya? Entonces, sigues leyendo el caso. Cefalea, artralgias, rash. Mira, ¿cómo se llama? Fiebre quebranta huesos, porque tiene fiebre y dolor articular, y tiene rash. Entonces, es muy probable que estamos hablando de un dengue. Entonces, ¿qué es? Dengue probable. ¿Y qué te dije del dolor abdominal intenso y continuo? Señales de alarma. Entonces, un dengue probable con signos o señales de alarma. Marcas nomás, de frente. Listo, 2018, varón de 35 años. Presenta hace 5 días en forma súbita, malestar general, fiebre. Mira, y súbito también te lo dicen. Bueno, típico de cuadros virales, ¿no? Súbito. Fiebre, escalofríos intermitentes, bueno, seguro por la fiebre. Mialgias y artralgias. Ya tú vas pensando, fiebre quebranta huesos, puede ser. Sigamos leyendo el caso, todavía no hay nada dicho. Al cuarto día de la enfermedad, cuarto día, ¿ya? Exantema, adenopatía, adenopatía generalizada sin hepatoesplenomegalia. Yo con esto, ¿qué pienso? Puede ser una metaxénica, ¿no? Y mira, antecedente epidemiológico, ¿qué dice? En su domicilio, su hermano tuvo dengue, confirmado. Entonces, antecedente epidemiológico, síntomas compatibles. Dice, ¿cuál es yo qué pienso en dengue? ¿Qué dice? ¿Cuál es la conducta contraindicada? O sea, tú por eso tienes que saber qué enfermedad ahorita estamos hablando para que tú puedas decir qué cosa no puedes indicar, ¿no? Entonces, vamos a la primera, que dice, uso de metamizol para controlar la fiebre. Mira, yo ya leo esa y las demás las elimino. ¿Por qué? Porque yo ya te había dicho, ¿no? Ya te había comentado que la conducta contraindicada en dengue sí o sí es metamizol, porque el metamizol te baja la presión arterial. Es un hipotensor. Entonces, a la vez que te baja la fiebre, te baja la presión. Y yo no quiero que el paciente se me baje más todavía la presión porque de todas formas está hipovolémico o puede estar hipovolémico por el dengue.
Entonces yo no puedo estar corriendo riesgo de estarle bajando la presión arterial así por así. Entonces solamente se le indica paracetamol y medios físicos en realidad para bajar la fiebre a un paciente con dengue, ¿no? Entonces sí o sí marcas esto, ya ni siquiera miras las demás. Bueno, si quieres la puedes leer, pero totalmente seguro tú marcas que es esa, metamizol, porque no puedes controlar la fiebre en un caso de dengue con metamizol, ¿sí? Y última diapo de preguntas, ya para que puedan tomar su descansito. 2018, la prevención de la fiebre amarilla. ¿Cuántos días antes de la vacuna se logra la inmunidad? Ya esto sí la saben, sí o sí la saben, porque eso sí ya le he comentado como 2 veces, 3 en la exposición. ¿Cuántos días antes me dicen? 3, la E, que son 10 días. 10 días antes de que tú vayas al viaje y que te expongas probablemente a una zona endémica de fiebre amarilla, te pones tu vacuna para estar protegido, ¿sí? Prevención, 10 días antes, sí o sí. Si no te acordaste hasta ahora, te acuerdas con esto, ¿ya? Bien anotado. 2023, ¿ya? Pregunta del 2023. De acuerdo con la fisiopatología de la enfermedad, esta se caracteriza por presentar manifestaciones hemorrágicas. Mira, te está diciendo que la enfermedad en su fisiopatología tiene manifestaciones hemorrágicas. Ya, vas pensando cuál podría ser, porque obviamente te viene un banco de preguntas de diferentes enfermedades, ¿no? No puedes decir dengue, no. En sí tienes que estar abierto, ¿no? A más diagnósticos. Sin embargo, para eso tienes los demás datos del caso clínico. Extravasación plasmática. Y ahí sí vas descartando varias enfermedades. Ya te he dicho que el dengue justamente se trata de esa extravasación del plasma, por lo cual el paciente se deshidrata tanto, 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 que puede llegar a un shock. Entonces ya ahí tú sí ya vas pensando, ahí sí ya vas pensando en dengue. Hemorragia con extravasación plasmática y encima, mira, te dice recuento plaquetario menor a 100.000, ¿ya? Normal, 150, bueno, de 150.000 a 400. Sin embargo, normal, ¿ah? Pero, acá te dice que está menor a 100.000. Entonces, está con plaquetopenia, ¿no? Entonces, acá ya, yo veo que ya está haciendo un dengue severo, pues, ¿no? Está comprometido ya con las plaquetas, bastante. Entonces, vemos que el paciente no puede o no provenir de zona endémica y dentro de los síntomas cursa con artralgias. O sea, aquí no se sabe si el paciente ha venido de zona endémica o no, pero sí te dice que tiene artralgias. Entonces, dice, ¿cuál es la enfermedad más probable? Tú de todas formas ya tenías en mente por la fisiopato. Sabiendo la fisiopatología del dengue, tú ya puedes marcar esta pregunta porque el dengue tiene esa extravasación plasmática, ¿no? Tiene esa característica de plaquetopenia y hemorragia, entonces ya marca sí o sí dengue. Ya. Y última pregunta de esta expo del tema, del 2023, miren, ¿en qué etapa del abordaje integrado de las nuevas funciones esenciales de la salud pública apropiadas para la región de las Américas se ubica la activación del Comité Intersectorial de Salud para el control del dengue? Yo lo esto, y claramente no te está hablando de fisiopato o de clínica, ¿no? Te está hablando de salud pública. Y eso es un ítem importante en realidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a responder esto, ¿ya? Dice, ¿en qué etapa del abordaje integrado? Estamos hablando del acceso. La D. Ya, estamos hablando de acceso. Porque la asignación de recursos es más un tema económico material. Evaluación, estamos evaluando, ¿no? Como su nombre lo dice, es parte de un proceso. Y desarrollo de políticas, ya esto es un poco más de gestión, ¿no? Pero si estamos hablando de acceso, es porque sí o sí vamos a hablar sobre funciones de la salud pública, porque aquí ya estás teniendo ese acceso, ¿no? Y ese abordaje integrado que te está mencionando aquí, en la pregunta misma, ¿ya? Y bueno, luego se ubica en la activación del Comité Intersectorial de la Salud. De todas formas, recordemos que lo de salud pública es una de las nuevas cosas que se está implementando en las preguntas de tanto de NAM como de salud. Entonces, de todas formas hay que repasar los temas de salud pública. ¿Sí? Eso sí me aconsejaron bastante algunos doctores. Y bueno, eso sería de todas las preguntas
y la exposición acerca de dengue y fiebre amarilla. Y bueno, eso sería todo conmigo, con la exposición. Recordarles que hay un espacio para todos nosotros, espacio médico, y hay un canal en YouTube en donde justamente estamos subiendo todo este contenido para que puedan repasar con contenido de información actualizada, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias.